a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Muy buenas noches, amigos televidentes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran ahí en el calor del hogar, verdad? Guardando lo que podríamos llamar estar en casa para no contagiarnos, ¿verdad? Esto sí que se ha vuelto tremendo. ¿Cómo nos ha cambiado la vida? Bienvenidos en este martes 21 de julio. Qué bueno que estén con nosotros. Ahora vamos a hablar referente a lo que es la ingeniería. Mire usted, la ingeniería se aplica en todos los aspectos de la vida. Y la ingeniería viene de la palabra ingenio, que se ingenia, que inventa. Pues bien, para eso qué mejor hablar en esta noche, amigos televidentes, ya en nuestros estudios, con el ingeniero Luis Armando Pineda. Él es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos de nuestro país, a quien le damos la más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Buenos Qué gusto días, tenerlo por acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de la ingeniería. Y aprovechando, pues, quería saludar a todos nuestros colegas porque ayer se celebró el Día Nacional, pues, del Ingeniero, que por decreto legislativo desde 2017, pues, es oficial, no es una fecha oficial, para conmemorar, pues, el ejercicio de la ingeniería en El Salvador, ¿verdad? En todas sus especialidades. Qué bueno, así es que felicidades a los ingenieros de nuestro país y lamentablemente no se va a llevar a cabo, imagínese usted, amigo televidente, la Semana Asia 2020, es decir, toda una semana la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos lo dedica a hacer eventos culturales educativos para los ingenieros, para unirlos aún más, pero este año no se va a poder, ¿verdad, ingeniero? Sí, lamentablemente, pues, por la pandemia vamos a tener que suspender todas las actividades. Normalmente tenemos premiaciones para nuestros colegas más destacados, para los docentes de la ingeniería y la arquitectura, para los mejores estudiantes de todas las universidades. Y pues lamentablemente en esta ocasión no vamos a poder llevar a cabo el evento. Todavía tenemos esperanza de poder hacer las premiaciones al final de año, si es posible, ¿no? Si es que la pandemia, pues, nos permite poder premiar, digamos, a nuestros colegas destacados, ¿no? Y que ya no tengamos, pues, que hacer todo vía en línea, sino que de forma personal, ¿verdad? Que es... Perfecto, ingeniero. Así es. También con nosotros en nuestros estudios a esta hora de la noche, el ingeniero Juan Guillermo Umaña Granados. Es el vicepresidente de la Asociación Interamericana de Ingenieros Sanitarios. Esto es muy importante. Así que Interamericana, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Gracias por siempre estar contigo. Es un placer y pues aprovechar también como con este invitado de lujo que tenemos ahora, con el ingeniero Luis Armando Pineda, con quien nos conocemos desde hace un par de años y hemos compartido dentro de la asociación, y saludar a todos los ingenieros, pues prácticamente esta es la semana
que siempre hacíamos nuestros eventos científicos culturales, nuestra famosa Semana Asia, y celebrarlo pues en cada uno en nuestras casas y con nuestra familia, compartir, ¿verdad?, momentos importantes del desarrollo de la ingeniería y la arquitectura en este país. Recordemos que el 20 de julio es también la fundación, o mejor dicho, es la fundación en 1949 de la Unión Panamericana de Ingenieros. De ahí que se promovió en nuestra asamblea para que este día 20 de julio fuera el Día del Ingeniero en El Salvador. Pero esto se celebra en muchos países de América. Y también contarte que el 20 de julio también es el día que puso en 1969 el pie del hombre a la luna. Entonces los ingenieros tenemos un buen día magnífico como es un 20 de julio. Aunque hay reservas, ¿verdad? Que fue así que el hombre llegó a la luna. Sí, algunos incrédulos todavía no creen en la ingeniería, ¿verdad? Y sí tenemos la capacidad y está demostrado científicamente que sí. Pero siempre hay confabulaciones y de personas que se dejan... Bueno, algunos dicen que la Tierra es plana, ¿no? Y eso, sí, todavía lo mantiene. Y eso... Así es. Mucha gente mantiene que la Tierra es plana. Así es que sí, en la Entonces te das cuenta que hay muchas Dios mío, situaciones de esas, pero la ciencia humanidad nos abre la mente y nos demuestra, ¿verdad?, que es redonda y que damos vuelta al Sol. ¿Verdad? Y que tenemos un satélite y al cual sí hemos ido y tenemos una onda refractaria con la cual se hizo todo el desarrollo de lo que hoy conocemos de satélites. Achatada por los polos. Achatada por los polos. Bien, amigos televidentes, los ingenieros están de visita en nuestro programa de esta hora de la noche y vamos a entrar en materia para preguntarle al presidente de Asia cuáles son los aportes que está dando la asociación en esta coyuntura de la pandemia, ingeniero. Bueno, hablar también de que lamentablemente, pues además de la pandemia tuvimos una tormenta tropical, ¿no? Y eso pues vino a traer una situación de emergencia también en nuestro país. Nosotros sí, digamos, hemos colaborado de alguna manera cuando se nos ha solicitado con, por ejemplo, con el Estado en el hospital que se está construyendo en Cifco, ¿no? También se han tenido conversaciones y hemos cruzado documentación para la generación de todos los documentos que conforman los protocolos, ¿verdad? Para que se pueda trabajar de forma segura en las obras. También, bueno, no solo en las obras, sino que también en las oficinas que tienen que ver con diseño, supervisión, laboratorios de suelos, etcétera. Entonces, la generación de estos protocolos pues ha sido un tema que se ha discutido con otros gremios, ¿verdad? Con los arquitectos, con los constructores y pues... No me diga, ¿el gobierno les pidió a ustedes ayuda para la construcción del hospital Cifco? Pues sí, tuvimos algunos intervenciones a nivel más que todo de consultoría, de apoyo en trabajos de laboratorio, hicimos algunas pruebas geofísicas, ¿verdad? Que no se habían realizado porque lamentablemente también el ministerio tuvo problemas con sus laboratorios debido a la tormenta. ¿Ministerio? Sí, el Ministerio de Obras Públicas. Claro. Se inundaron sus laboratorios, ¿no? Y entonces no tenían forma de hacer las pruebas de los materiales. Entonces nosotros pues hicimos una gestión para que algunos socios o amigos, ingenieros, colaboraran pues en este aspecto, ¿verdad? Para que se tuvieran todos los controles de calidad. Entonces, y como lo digo, luego pues hemos colaborado de forma puntual en cuestiones que tienen que ver pues con consultoría, ¿verdad? En el diseño de las obras. Cuando usted dice, ingeniero, que ustedes formaron parte de la consultoría, ¿quiere decir que ustedes le dan el visto bueno a la construcción de este hospital? No. Digamos, eso es un proyecto que se maneja internamente, ¿verdad? A nivel del Ministerio de Obras Públicas, ellos son quienes han diseñado. Sin embargo, hay aspectos especializados, digamos,
en los cuales en cualquier obra pues un constructor o un diseñador necesita apoyo de especialistas, ¿no? Entonces en esos aspectos pues es que nosotros hemos colaborado. Es decir, usted entonces ve con buenos ojos la hecha de este hospital. Pues la verdad que cuando se dio la iniciativa de construcción de una obra tan grande, ¿verdad? Y que pudiese pues albergar a tantos pacientes y que pudiera estar lista en poco tiempo, pues sí nos pareció que era una iniciativa muy buena, ¿verdad? La iniciativa es muy buena. Sí. Ahora, la aplicación es otra cosa. De eso vamos a hablar, amigos televidentes, con los ingenieros. Presidente de ASIA tenemos Luis Armando Pineda y al ingeniero Guillermo Umaña, vicepresidente de la Asociación Interamericana de Ingenieros Sanitarios. Ya volvemos, permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Veamos, estamos conversando en esta noche con los ingenieros presidente de ASIA y vicepresidente de AIDIS. Usted con su experiencia en geotecnia, Sí. ¿cómo vio usted la construcción de este hospital? Geotecnia es el suelo. Sí, la geotecnia pues es, digamos, el estudio de la interacción del suelo con la infraestructura que se construye sobre ella, ¿verdad? ¿Era adecuado entonces la construcción de este tipo en el suelo que está? Sí, la verdad que las Porque hay condiciones... una cárcava más adelantito, eso no tiene nada que ver. No. No, las condiciones del suelo en general en la zona que está, digamos, en la falda del volcán de San Salvador, normalmente son bastante buenas, ¿no? Porque, pues, lo normal es encontrar, por ejemplo, estratos rocosos a poca profundidad. Entonces, ahí en San Salvador hay zonas muy problemáticas, por ejemplo, el centro de San Salvador, ¿verdad? Donde se tienen, digamos, estratos de suelos poco consolidados y de gran espesor, ¿verdad? En los cuales, por ejemplo, la situación de la amplificación sísmica es muy grande y que por eso, digamos, es poco recomendable la construcción de edificios de cierta altura, ¿verdad? Pero en las zonas, digamos, que conforman la colonia Escalón, San Benito, Antiguo Cuscatlán, normalmente pues las condiciones del suelo son mejores, Son en mejores. general, sí. Para ir aterrizando, ingeniero Pineda, usted, y vuelvo a insistir, técnicamente la construcción del hospital CIFCO es correcta. Sí, claro, y pues las personas del Ministerio de Obras Públicas que trabajan en ese diseño son personas muy competentes, ¿no? Vamos a ver, ingeniero Umaña, su especialidad, ¿verdad? Su especialidad son las plantas de tratamiento, porque usted es especialista en el manejo de residuos y el recurso... Y aguas residuales y agua potable. Y el recurso hídrico. Hídrico, sí. ¿Tiene plantas de tratamiento el hospital CIFCO? Sí. ¿Cuántas tiene y de cuáles son? Tiene una planta, entiendo que se van a habilitar 2 al final. Tiene una planta de lodos activados, ¿verdad? Decirte también que la infraestructura de hospitales en este país nunca ha contemplado sistemas de plantas de tratamiento, ¿verdad? Los 30 hospitales que tiene la red de salud pública, básicamente 8 de ellos tienen una planta de tratamiento. Y el primer presupuesto que se puso por primera vez para obras hospitalarias fue el proyecto RESA, el préstamo del Banco Mundial para los 7 hospitales, que solo se construyeron 5 en la primera parte. ¿Y se embolsaron 2? Decir que los costos cuando se presupuesta de un año no alcanzan la cobija para lo otro. Y sí, hay casos en la fiscalía, ¿verdad?, de malversación de fondos y de condiciones que se dieron en varios hospitales de esto. Finalmente se hizo el de la mujer, que ya por condiciones de suelo y el área donde está localizado de maternidad antes, estuve involucrado en los estudios de impacto ambiental del hospital de Cojutepeque, del hospital de Zacatecoluca y de este hospital de maternidad,
que finalmente bajo el estudio establecimos que no era posible hacer la construcción por todas las medidas que teníamos que mitigar de impactos en ese hospital. Así que la parte de tratamiento de agua, contarles que la infraestructura en este país es del 14% y solo el 3% funciona de alguna forma en lo que es toda la alcantarilla de aguas negras de todas las ciudades del Salvador. Es decir, cuando usted aprieta su palanca en San Salvador, el agua va a una quebrada, luego a un río, a la Celguate y luego al mar. Sin ir a una planta de tratamiento. Sin ningún tratamiento. En una pandemia como esta, un virus como tan altamente contagioso, ya en los países europeos, en los países de primer mundo, han detectado el virus en las aguas residuales, pero no en una forma activa. E incluso hay investigaciones en este momento que se está hablando de poder utilizar el monitoreo en las plantas de tratamiento para prever contagios antes de que suceda un caso positivo en una población X, ¿verdad? El virus es activo, llega parte del virus, ¿verdad? Y lo logran identificar con las pruebas en las plantas de tratamiento. Los holandeses han hecho eso, bueno, Costa Rica también ya está en eso, Cuba también ya está precisamente haciendo análisis en aguas residuales y que podría servir de indicador previo a que en la población no hay ningún caso positivo. El virus vamos a tener que continuar viviendo con él, no ha venido para quedarse, ¿verdad? Es una condición crítica en la que estamos. Pensábamos que solo era 20 días, 40 días, ¿verdad? Y ahora ya llevamos 4 meses y vamos a continuar así hasta diciembre. Y el próximo año también tenemos que seguir hablando de esta manera, en forma distanciada, cuidándola, teniendo siempre las medidas de bioseguridad, que son importantes, porque vamos a tener que cambiar las actitudes y prácticas de todos para poder combatirlo. Entonces, en infraestructura de tratamiento de agua, el país está en pañales, no hemos invertido. Hay toda pero una que no política. Hay una legislación, ingeniero. Si yo voy a construir un edificio, la ley me obliga a tener una planta de tratamiento. Sí, nuestra ley de medio ambiente te pide que hagas tu estudio de impacto ambiental y establezcas cuáles son las medidas para contener, para mitigar esos impactos. Pero, como todas nuestras leyes, le falta dientes, ¿verdad?, para poderse aplicar. Es decir, tenemos un marco legal completo como la ley de medio ambiente, tenemos los reglamentos completos de aguas residuales, tenemos una normativa de esa situación, que lo que nos hace falta es un gobierno fuerte, ¿verdad? Un Estado fuerte para poderla aplicar. Y el gran problema es que la infraestructura en agua, en alcantarillado, le pertenece al mismo gobierno. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados es la propietaria de esos alcantarillados. Y las descargas de ellos son crudas, ¿verdad? En el 95-98%. Entonces no tenemos para infraestructura para eso. Nunca hemos tenido el interés en el agua y saneamiento en este país. Apenas hemos podido invertir en agua potable, que es agua llevada por tuberías, que falta mucho hablar de la calidad de esa agua, de la continuidad del servicio y de la cantidad que nos sirve. Pero mire, tenemos una gran crisis de agua potable, imagínate en agua residual. Y ahora en esta pandemia, ¿qué? ¿No es lo principal, ingenieros, el lavado de manos? ¿Y cómo ven ustedes claro, eso, la falta de recurso hídrico? Estamos con una medida que requiere agua en los hogares y no la tenemos, porque no hemos invertido en ella, ¿verdad? Porque no es fácil invertir en agua y saneamiento. Lo mismo en los hospitales. ¿Cómo los encontraron los hospitales? ¿Verdad? Sin camas de UCI, sin muchos servicios, deteriorados. Y hoy por primera vez un gobierno ante una pandemia tiene la oportunidad de depositar su 80% de esfuerzo y su capital del Estado en mejoramiento de infraestructura hospitalaria. Siempre los males traen bienes, ¿verdad? Nos va a dejar una excelente infraestructura hospitalaria. Me está diciendo usted que sí se está invirtiendo hoy, en la infraestructura hospitalaria. Claro, a partir de gobierno. Estos 4 meses el gobierno nos ha dicho que ha estado haciendo todas las remodelaciones y reparaciones en los hospitales. Nos ha dicho, pero ¿quién corrobora de todo eso? Es importante, hay
y ahí la prensa, ¿verdad? De poder, dice el presidente que pueden ir a tomar fotografías de todas las mejoras que han hecho en todos los hospitales. Yo he visto pintura, he visto pisos, he visto situaciones... ¿Cosmético? Podría ser, y también, igual que el Cisco, la inauguración, yo como ingeniero o un arquitecto no puede decir que es una excelente infraestructura hospitalaria. Es un bonito acabado de cerámica y de pisos, ¿verdad? Pero no sabemos lo que está de infraestructura, las tuberías de agua potable, las aguas negras y todo el sistema de gases. Es decir, es una infraestructura compleja que el presidente se dio cuenta, el gobierno, de que no puede ser provisional y se va a convertir en hospital permanente. ¡Qué bueno! Porque sería una locura desmontar todo lo que se ha invertido en esa zona. ¿Perdimos la feria entonces? Sí, pero ganamos un centro de investigación que ojalá que el gobierno se lo pudiera dar a la Universidad de El Salvador y se convierta en el hospital escuela, ¿verdad? En donde podamos formar a nuestros médicos y sea un centro de investigación en donde podamos tener también congresos internacionales para El Salvador dar un salto de calidad de muchas investigaciones que se hacen en nuestro país y que están ocultas. Sabes que cuando en el año 70, cuando se intervino la Universidad de El Salvador, muchos de nuestros docentes de medicina se fueron de este país y fueron a hacer cosas maravillosas en otros países, exiliados, ¿verdad? Perdimos cerebros en toda la Universidad de El Salvador, ingenieros, arquitectos que tuvieron que emigrar de este país. La oportunidad de tener centros de investigación es ahora, con el Cisco, ¿verdad? Una recomendación que yo daría es que el edificio que se está haciendo de 3 niveles se deje solo para parqueo y ya no le pongan infraestructura hospitalaria. ¿Por qué? Porque si el Cisco es permanente, tiene otros salones que ahí podemos fácilmente poner las otras 1000 camas que no son UCI, ¿verdad? Que es mucho más barato ponerlo en un solo nivel que hacer ascensores, sistemas hidráulicos y todo lo que le tenemos que poner a un edificio de 3 niveles para después convertirlo en un parqueo. Entonces, mejor definitivamente ese centro de investigación y ese hospital así de ese tamaño necesita un parqueo grande y ya lo tendríamos en ese edificio de 3 niveles. Y en Cisco invertir, cambiarle una orden de cambio para el constructor de este edificio, de que toda la infraestructura que va a poner de hospital la ponga en otro de los pabellones que están todavía sin utilizar dentro de Cisco. Si ya se va a convertir en un hospital permanente, pues es mucho más barato trabajar en un solo nivel que trabajar en altura para la infraestructura. Entonces, esa podría ser una recomendación que me atrevería a hacer. Qué bueno amigos televidentes, estamos conversando con los ingenieros representantes del gremio de ingenieros de nuestro país y precisamente estamos hablando de este hospital Cisco que ha dado tanto a hablar. En el siguiente bloque vamos a tratar de aterrizar si es funcional, si realmente es un hospital que va o que está dando el beneficio que se esperaba, porque toda la otra red hospitalaria se está diciendo que está colapsada. Bueno, ¿y por qué no utilizar el Cisco? Bueno, en materia de ingeniería veremos si es funcional. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Ingeniero Pineda, ¿a qué cree usted que se debe las críticas que ha recibido el Hospital Cisco? ¿Cree usted que hay lugar para esto? Pues yo pienso que una de las críticas principales es en cuanto al tiempo de construcción, ¿verdad? Que ha sido muy criticado en cuanto a que se dijo en un principio que iba a estar 3 meses, creo, y eso pues realmente no es posible, ¿no? No con la tecnología que se está usando, ¿verdad? Que es una tecnología convencional. Quizás si se hubiera enfrentado con una visión diferente desde el punto de vista ingenieril, pues hubiese podido realizarse la obra, pero con una ingeniería convencional como la que se estaba utilizando, eso realmente no es posible, ¿no? Entonces yo pienso que la principal crítica es en cuanto a los tiempos de construcción, ¿verdad? Que, digamos, estamos probablemente en el pico de la pandemia y esa infraestructura pues no está lista, ¿verdad? No está lista al 100% en su totalidad, ingeniero. Sí, me refiero al edificio nuevo, ¿verdad? Al edificio, claro. Pues el otro que es el reacondicionamiento del Cisco para ser ahora una infraestructura hospitalaria, pues eso entiendo que
que también está en proceso, ¿verdad? No es una obra que esté 100% terminada. Prueba de ello es que pues, no está habilitado en un 100% sus camas, ¿no? Y probablemente no se tenga pues, todo el apoyo en cuanto a personal que es necesario, ¿no? Eso de personal sí es muy delicado hablarlo, porque realmente el día de ayer estuvo acá el doctor Lombardo y dijo que el personal, el grueso del personal que está trabajando en el hospital CIFCO ha sido al lado de los estudiantes que están en el año social de la Universidad de El Salvador. Es decir, una falta de experiencia. Sí. También hay que ver, estamos en una guerra y se manda a traer hasta la reserva, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y esa situación, los muchachos que están en año social no son inexpertos, ¿verdad? Están en práctica y esa situación, y estamos en una condición de crisis. Hay que entenderlo. Tal vez los tiempos de construcción, como bien lo señala el ingeniero, es una crítica que los ingenieros y arquitectos hacemos. Con la ingeniería convencional y con los métodos de constructivos que estamos empleando, no es posible. Y esto sucede varias veces ya en este gobierno. El puente que también se iba a hacer en 2 semanas o 3 semanas, las cosas no se hacen. Se hizo, pero se está cayendo. No, ¿se hizo en cuánto tiempo? En 6 meses. Ajá. Es decir, los procesos constructivos no se pueden atropellar o no están a la orden de que yo le haga así y que las cosas se hagan. Por eso es importante que los titulares de las carteras de Estado sean personas que conozcan el sector, porque ¿qué es lo que pasa cuando un grupo de técnicos lo agarran y le dicen en 3 meses tiene que estar esta obra? Y tú sabes que no es posible. Y no podés hablar porque tu cargo está a disposición de estas personas que no tienen ni la más mínima idea de que no se puede. Entonces te decís, sí, vamos a tratar de hacerlo. Y ahí estaba, que en junio, que en julio, que en agosto, y ahí van a ir. Se va a hacer cuando se pueda terminar bajo el proceso constructivo, va a estar el edificio. No va a estar antes, aunque se tiren al suelo y se muerdan el dedo gordo del pie, ¿verdad? Por eso hay que respetar a los profesionales del sector de la construcción para decirles cuando haces un programa. Muchas veces nosotros participamos en licitaciones en donde los términos de referencia están hechos de una manera de loco y se tardan 1 año para sacarlo y quieren que tú lo hagas en 3 meses el trabajo. Un trabajo que era de 1 año, ellos se tomaron 1 año para poder hacer términos de referencia. Gente que no conoce hizo términos de referencia para gente experta que cuando llegue y los lee dice mejor no participo. ¿Sí? Entonces tenemos una gran debilidad en la formulación de proyectos, en la planificación del gobierno. Esto no es nuevo. Esto ha sido el pelear de siempre dentro de la ingeniería y la arquitectura de nosotros, ¿verdad? Términos de referencia mal hechos, tiempos no reales, ¿verdad? Y saltando y atropellándose cosas. Yo recuerdo cuando estaba de estudiante, después del terremoto del 86, tuve un trabajo de supervisión de obra de un muro en una comunidad, y como el presidente Duarte iba de salida, lo tenía que llegar a inaugurar y iba a hacer toda una ruta de inauguración de varias obras. El muro se estaba construyendo y a la par lo estábamos compactando, y nosotros dijimos no se puede hacer eso, dejen que gane resistencia, no lo vamos a poder compactar. Y ahí está, el muro cedió, se desplomó, y llegó el ingeniero Duarte, ingeniero civil, ¿verdad? Llegó e inauguró obras apresuradas porque había que el hombre quería cortar cintas al final. Quiere decir que los políticos no comulgan con los técnicos. Así es, y siempre lo han hecho, ponen una piedra y inauguran una infraestructura, ¿verdad? No entienden que las cosas no es para salir en caballo blanco. Aquí se trata de dinero del pueblo, de la administración de la cosa pública, de la cosa que nos sirva a todos, no es que yo saque una medalla. Lo mismo nos está sucediendo ahora. A veces no nos gusta mucho opinar porque entonces caemos en un saco donde nos pone el gobierno en que somos del FMLN o somos de Arena, ¿verdad? Entonces esa condición de dar tu opinión y de querer contribuir no es hoy es mucho mal vista que antes, y eso es un peligro que debemos de señalar. Óigame, usted habló que realmente no hay gente idónea en los cargos. Por lo menos dígame usted,
tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo. El ministro de Obras Públicas no es ingeniero ni arquitecto. El ministro de Obras Es economista Públicas, y tiene 28 años. ¿Verdad? Él vendía motos, pues. Sí, entonces, y realmente... Si tú te metes a la página de transparencia y ves los currículos de todos los titulares, pero esto, ojo, ¿va? Quiero aclarar que esto no es nuevo. ¿Va? Se está haciendo, ya es una condición que ha venido desde hace años. Un ingeniero muy estimado de la época del ingeniero Duarte, que fue ministro, me dijo, mira, los ingenieros deberíamos de reclamar esta situación que está pasando. Y le dije yo, pero nunca hemos reclamado y siempre que lo hemos hecho nunca somos escuchados, ¿verdad? Y me dice, pero antes era diferente. No, le dije yo, antes eran militares. Tú te recuerdas, para tener un teléfono, ¿quién era el presidente de Antel? De Antel. Era un coronel. Era un coronel. En Anda, ¿quién era? Otro coronel. Entonces, no me vengan con esas historias, ¿verdad? El ingeniero Duarte, que era un civil, un soñador, una persona, un demócrata, que Dios lo tenga en su gloria, se rodeó de gente también terrible, ¿verdad? Y que después perdieron precisamente por acusaciones de malversación de fondos. Luego vino Arena y terminaron perdiendo por malversación de fondos. Vino el FMLN y terminaron perdiendo y odiados por el pueblo por malversación de fondos. Ojalá que el que está actualmente, que pertenece a un nuevo partido, no se vaya a ir. Fíjate cómo es la cosa. 60 años nos costó al país darnos cuenta que los militares nos robaron, ¿sí? 40 años nos dimos cuenta para que los civiles y que venían de la derecha nos robaron. Ya van 100. 10 años para que los de la izquierda nos diéramos cuenta que nos robaron. 110. Este solo tiene un año y ya la gente lo está diciendo de que están haciendo malversación de fondos. O sea que hoy es más rápido la velocidad de respuesta de la población de decir, no es justo que nos robes nuestro dinero, pues. ¿Sí? Ya la gente está indignada que le roben. Y eso es positivo. Yo creo que eso lo hemos ganado, ¿verdad? No es cierto que el 97% apoya una posición del gobierno, ¿verdad? Estamos con la esperanza, el 97 y el 99.999, que no roben. Esa es la esperanza. Y los vamos a castigar si roban. Y esa es la respuesta ciudadana que debemos de dar. Pero ya se está conociendo que se están haciendo en la coyuntura de la pandemia ciertas operaciones que no están nada claras. Y todo va a salir a la luz. Todo va a salir a la luz. Porque ¿quiénes están cuidando de que no roben? Los dos partidos que saquearon el país. El mejor vigilante de un fondo público, ¿quién es? El que sabe dónde están las llaves y dónde están las fuentes para abrir y robar el dinero público. Esos son los mejores guardianes que tenemos. Los dos partidos que ahí están en la Asamblea, ahí están en la Fiscalía, ahí están en la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Sí. ¿Estamos bien? Estamos bien. Estamos bien. Los procesos de fiscalización y transparencia puedan tener resultados. Claro que sí, van a ser perseguidos. Porque ya tenemos la experiencia. ¿Quiénes persiguieron a los del frente? ¿Por qué el expresidente Saque está en la cárcel? Porque era el enemigo del partido Arena, ¿verdad? Y ahora, ¿quién está en el poder? El enemigo de Arena y del FMLN. Fácilmente pueden ir a la cárcel. Sí, vamos a ver, qué interesante. Amigos televidentes, estamos hablando con los ingenieros de nuestro país, es decir, sus representantes. Tenemos al presidente de ASIA y al vicepresidente técnico de AIDIS. Y estamos hablando cosas muy buenas como la construcción del hospital CIFCO. Vamos a tratar, yo siento que no hemos aterrizado realmente con lo que es el hospital CIFCO, para que me digan si ustedes como ingeniero le dan el visto bueno. Está bien, obra como que inspeccionaran, como que, ¿cómo se llama? Supervisor, ¿verdad? Supervisor se llama. Supervisor. El que dice esta obra está bien o está mal, ¿verdad? Pero eso desde la televisión. Sí, o sea, digamos que por la situación en que estamos, pues es una obra que prácticamente se ha hecho de una forma poco usual, ¿no? Está siendo pues diseñada y supervisada por el Ministerio de Obras Públicas, lo cual pues no es usual. Normalmente ellos contratan a empresas privadas para que eso se haga, y pues el único que sí es contratado es el constructor, ¿no? Pues eso no es lo usual, tampoco quizás es lo recomendable, ¿verdad?
Pero ¿cómo es posible, ingeniero, que yo hago la obra, ministro de Obras Públicas, y yo pongo el supervisor? No es posible. Eso es realmente ¿Fuese parte? Nuestra ley, no. No. Digamos, nuestra ley así eso dice, ¿no? La LACAP no permite que una misma empresa diseñe y supervise una obra, porque en algún momento se dijo que eso era lo que te menciona, ¿no? Que alguien es juez y parte, pero en realidad es que en la mayor parte de países desarrollados así son las supervisiones, el mismo que diseña, supervisa. Y eso es porque en ese caso el supervisor tiene la fuerza técnica para resolver cualquier duda inmediatamente, ¿no? En cambio, si uno contrata a otro supervisor que no tiene el mismo bagaje, la misma experiencia, el mismo apoyo profesional que tiene una empresa diseñadora, probablemente esta empresa no sea capaz de resolver los problemas con la misma agilidad, ¿verdad? Entonces, realmente eso yo personalmente pienso que es un error de la LACAP, ¿verdad? Que no se permita supervisar al mismo que diseña, porque ahí pierde mucho el brazo experto, digamos, ¿verdad? Las supervisiones. El conocimiento. El conocimiento. De la obra. Sí. Bien. Yo que trabajo en el área bien especializada de ingeniería sanitaria en construcción, en diseño y construcción de relleno sanitario, trabajé por 5 años para el Ministerio del Ambiente, en asocio con una empresa alemana, en donde nos dieron diseño y nosotros éramos los diseñadores y éramos los supervisores, porque se usa un modelo de contrato internacional, ¿verdad? Y ese modelo de contrato internacional fue creado por una asociación de ingenieros consultores internacional en Europa, en donde los contratos tienen una maravillosa forma de ser, ¿cómo se llama?, administrado, en donde todos tenemos deberes y derechos. Aquí la LACAP no tiene ni un artículo que respalde al contratista, ni uno, todo es en contra. Es una ley hecha por el gobierno, ¿verdad?, en donde el interés solo es del gobierno sin darle ningún derecho a la persona. Aquí te quedan debiendo una factura y pasan 6 meses, 1 año y no pasa nada, ¿verdad? Y el Ministerio de Educación anda, ¿verdad?, contrata a proveedores sin tener el recurso. La ley, la CAP dice que no puedes sacar a licitación ningún contrato si no tenés el recurso ya aprobado. ¿Y cómo es eso que cuando terminas el trabajo no hay dinero para pagarte? Y te dan un quedan que debe ser pagado en 60 días y te tarda 1 año, ¿verdad? Y eso hace quebrar nuestras empresas, ¿verdad? Entonces, nuestra ley, la CAP, necesita una reforma. Y por eso es que no se puede, por eso es que el presidente lucha porque le den una ley de emergencia para hacer contratos. Porque esa ley, la CAP, tiene una camisa de fuerza tan increíble y que tiene tantas trampas. Por ejemplo, una de las trampas que tiene es el famoso llave en mano, ¿va? Sí. En donde contratan a diseño y construcción de una sola vez por una persona y con un monto alzado. Ahí está, ¿verdad? La famosa calle Diego de Holguín, que ahora se llama Monseñor Romero, quedó abandonada. La calle del ¿cómo se llama? Juan Pablo II, la ampliación, quedó abandonada. Y así podemos señalar un montón de obras. ¿Por qué? Porque cuando tú contratas diseño y construcción, ni el que te está contratando sabe el verdadero valor, ni el que está agarrando el contrato. Y al final, ¿verdad?, queda abandonada porque hay un artículo en la Constitución que vos no podés desprenderte o perder tu patrimonio en vía de hacer que te obliguen a hacer un contrato por un monto determinado. Y por eso pierde el Estado siempre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Está mal hecho. Hay que tomarse el tiempo para hacer diseños. Los diseños así de dedos son malas inversiones. Entonces, claro, en esta emergencia era importante hacer una infraestructura que tomara ya lo existente y no ponerse a hacer en forma convencional un edificio de 3 niveles. Eso es lo que... y en los tiempos fantásticos que está planificado. Entonces, sí cogen una buena obra en donde se aprovechó la infraestructura existente. Es un buen hospital que nos puede servir y que como requiere tanta especialidad que no es posible demolerlo y volverlo a convertir en el centro de convenciones. Entonces se va a convertir en hospital. Hay que verlo con buenos ojos.
¿verdad? Que tenga 1000 camas es un problema terrible, ¿verdad? Debe ser un hospital que no debe superar las 500 camas una vez que opere, y un centro de investigación. ¿Una vez que opere? Una vez que opere, ya después de la pandemia. Ahorita en la pandemia él tiene 400 camas y hemos oído que no hay personal especialista para poder atenderlo. Y se va a habilitar otras alas que tiene de hospitalización y que también adolecemos de formación de personal especializado. ¿Por qué? Porque nuestro país ha estado con 30 hospitales, con poquitas unidades UCI, con 30 dicen que eran 80 y solo 30 servían. Entonces, ¿de dónde vamos a estar capacitando o formando gente con esas especialidades de internistas? Entonces, tenemos toda una escuela, todo un aprendizaje de lecciones aprendidas para la escuela de medicina, para la escuela de prevención de desastres, de epidemiológica, que nos va a dejar eso, pero nos va a dejar una infraestructura mejorada de hospitales. Ojalá que también este gobierno le apueste a un sistema de salud universal, que se una el Seguro Social con los hospitales y el Ministerio de Salud deje de ser administrador de hospitales y sea el ente rector de la salud y se lo deje todo a la caja del Seguro Social como es en Costa Rica, y que todo ciudadano al nacer tiene seguridad social en todos los hospitales de la red, no solo los que pagan el 25% la seguridad en el Seguro Social y el otro 75% en lo público, y los diputados y funcionarios en el otro nivel de los privados y el salón BID, ¿verdad? Todos debemos de ir al mismo sistema de salud universal. Eso sí sería un legado del presidente Bukele, que lograra hacer un sistema de salud universal, ¿verdad? Para nuestro país, porque de esa forma mejoraría la calidad. Y podríamos atender y seríamos mejor respuesta en una pandemia como de esta naturaleza, de una enfermedad transmisible. Es decir, nos encontró en pañales, nos encontró mal con un sistema de salud. Imagínate que se hubiera aprobado con los gobiernos de Arena la privatización que se intentó hacer del sistema de salud y hubiéramos tenido todos hospitales privados y no hubiéramos tenido que hacer. Nos hubiera encontrado en una condición terrible. Peor que Imagínate que el Frente tuvo durante 10 años asesoría de Cuba de un sistema de salud premiado en todo el mundo, porque es un sistema que se va a la sociedad, al pueblo. Se cuentan los médicos por población y se tiene un control de salud a nivel primario, ¿verdad? Y se atiende lo que es la prevención en salud, y no un sistema curativo y de especialidades, sino un sistema de prevención en salud. En Cuba, si vas a los hospitales, hay un rótulo que dice cuántas camas han estado libres en el año. El índice ocupacional de camas en Cuba llega a un 30-50%. En El Salvador, yo trabajé en los sistemas de salud del 93 al 97, nuestros índices de ocupación de cama eran de 120, porque no es nuevo que hayan 2 o 3 personas en una cama en nuestros centros hospitalarios, ¿verdad? Públicos. No, eso no es nuevo. Hemos avanzado bastante en los sistemas de agua y saneamiento. Las deficiencias que tienen nuestros hospitales, yo trabajé para la OPS en una consultoría allá por el 2007, de los 30 hospitales, contados con los dedos de la mano, tenían un buen sistema de abastecimiento de agua. Imagínate un hospital sin agua, sin una cisterna con capacidad para 2-3 días, en un estado de emergencia, con los equipos de bombeo amarrados con plástico, con un sistema de desinfección inexistente muchas veces, con baños asquerosos, con lavamanos sin jabón, y en una pandemia como esta nos encontró realmente en condiciones deplorables al sistema de salud. Esta es la realidad de nuestro país bajo la visión de los representantes del gremio de ingenieros de nuestro país. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, amigos televidentes, estamos conversando con el presidente de ASIA y el vicepresidente técnico de AIDIS. Ingeniero Luis Armando Pineda, ¿considera usted que el gobierno ha tomado en cuenta a todos los gremios como para poder salir de esta pandemia? Realmente no, ¿verdad? Ha sido, digamos, muy puntual las colaboraciones que nosotros hemos podido hacer. A raíz de la Amanda, sí, digamos que hemos conformado una comisión, ¿verdad?, con prácticamente todas las instituciones del Estado que tienen que ver con infraestructura y ahí sí, pues, colaboramos nosotros para futuros eventos
que siempre hay en todos los inviernos, pues situaciones de emergencia a nivel local, ¿verdad? Ahí sí, pues nosotros estamos colaborando, pero en general yo creo que sí ha sido muy poco la colaboración que se ha solicitado a todos los gremios, no solo de ingenieros, sino que a todos los gremios profesionales del país, ¿verdad? Esto pues realmente creo que no es un buen camino el que el gobierno está tomando, en el sentido de que sí hay o habemos expertos en prácticamente todas las especialidades en nuestro país, en todas las profesiones, y que esa experiencia tiene que ser tomada en cuenta, pues eso es lo que nos puede sacar adelante de muchos problemas, ¿no? A veces soluciones sacadas de la manga, ¿verdad? Y que tienen a veces no un propósito de resolver un problema, sino que tal vez un propósito político o de ganar popularidad, pues no siempre es la mejor solución. Y probablemente la mejor solución no va a ser popular, ¿verdad? Y no va a ser quizás vista inmediatamente como algo bueno, sino que es algo que se va a ver con el tiempo, ¿verdad? Entonces, normalmente, pues, como decía, pues, Guillermo, por ejemplo, la solución de moda por muchos años de los proyectos llave en mano es simplemente para acelerar los contratos, ¿verdad? Y que el gobierno pudiera decir, estamos construyendo tal obra, pero obras que no tenían diseño, que estaban siendo construidas sin conocimiento pleno de la situación, y que a la larga, pues, muchas veces quedaron varadas, ¿verdad? Por problemas ya sea técnicos o de corrupción, ¿verdad? Entonces, pienso que en general, pues, no se escucha, digamos, al sector profesional de nuestro país, ¿no? Volvemos, amigos televidentes, en breve. Permítanos con nuestra despedida en breve. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Bueno, llegó el momento de despedirnos, así es que un mensaje breve, ingeniero, por favor. Bueno, pues saludar nuevamente a los ingenieros, ¿verdad? Que en el Día Nacional, que fue pues el día de ayer, y pues que quizás que veamos con optimismo, ¿verdad?, el futuro. Yo sé que muchos de nuestros colegas actualmente están desempleados, sus empresas han cerrado, están en crisis, pero pues ya en muchas ocasiones hemos tenido otras tragedias nacionales y siempre pues nuestro gremio creo que ha trabajado incansablemente para salir adelante, ¿verdad? Así que lo mismo pues, con el mismo espíritu creo que hay que enfrentar esta situación. Ingeniero Maño. Sí, dar un mensaje esperanzador también de poder organizarnos como país, de poder trabajar con los gobiernos locales, un llamado para que el presidente pueda lograr también sentarse con los diputados y lograr unir a este país. Yo creo que tuvimos una gran oportunidad al inicio de poder hacer esta unión, pero la pandemia nos está dando más tiempo todavía para que sigamos reflexionando y ser mejores personas. Yo creo que sí necesitamos unirnos, y solo en la unión de todos los gremios de profesionales estamos listos para poder colaborar, hacer brigadas a las comunidades, hacer trabajo social, capacitar, formar, organizarnos dentro de las comunidades para seguir luchando con esta pandemia. Es decir, se requiere un trabajo más de campo, y sin los gobiernos locales no se va a lograr. Muchas gracias, ingeniero Umaña. Muchas gracias, ingeniero Pineda, por haber estado con nosotros. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante esta hora el día de mañana. De seguro, si Dios lo permite, tendremos más. Por ahora, un buen descanso. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM.
Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente. Como funcionario público, quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.